del nivel de madurez, ¿no? Ahí hablamos de los niveles de madurez en la medida en la que se tiene o no se tiene PMOs. No teniendo PMO, también hay niveles, nivel 2, digamos, de madurez. Hay diversos autores que nos hablan de una madurez de nivel 5, que es ya la excelencia en materia de gerencia de proyectos. De eso vamos a abordar algunos alcances, pero principalmente es la PMO el objeto de trabajo el día de hoy. ¿Sí? Un poco como para retomar lo que ya estábamos viendo en clases presenciales respecto a definiciones, importancias, funciones que hoy día vamos a, digamos, un poco a detallar más en específico con el ánimo de poder hacer un caso. ¿Ok? Voy a pasar la lista, por favor. A ver. Valeria Alca. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Maribel Bartolo. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Marisol Bernal. Buen día, Vega. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Vera Chávez. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Catherine Conza. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Tillán Correa. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Piero Cruz. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Juan Delgado. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Samantha Florian. Leslie García. Kevin Guamán. Ricardo Guamaní. José Hurtado. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Gabriela León. Buenos días, profesor, presente. Buenos días. Jonathan Lizana. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Astrid Matencio. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Malena México. Presente, profesor, buenos días. Julio Mozo. Eric Obeso. Ortega Keiler. Ortega Keiler no se encuentra. Sí, Kevin Jesús levantó la mano. Sí, profesor, buenos días. Sobre la asistencia, profesor. Me acabo de unir. A ver. Luego voy a volver a pasar por los que no están ya. José Palacios. Nayeli Quesquén. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Quispe María. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Rolly Ramos. Presente, profesor. Buenos días. Okay. Dilmer Santos. Dilmer Santos. Jonathan Tantas. Jonathan. Ángel Tejada. Presente, buenos días. Buenos días, ok. Eric Tello. Presente, profesor, buenos días. Jordan Torres, buenos días. Jordan Torres. Presente, buenos días. Jesús Treyes. Jesús Treyes. Valerie Vargas. Valeria, perdón. Presente, profesor, buenos días. Buenos días, Valeria Vargas. Buenos días. Y Villavicencio. Ok. Profesor.
Profesor. Presente. A ver, por favor, voy a volver a pasar los que no han, para que todos vamos en orden, ¿ok? Marisol Bernal, ¿se encuentra? Presente, profesor. Sí, profesor, Ok. buenos días. Presente. Ok, presente. Samantha Florian. Samantha Florian, no se encuentra, ¿no? Leslie García, Buenos días, profesor. Presente. ok. Kevin Guamán, Buenos días, profesor presente. ok. Ricardo Guamaní, no está presente, ¿no? Julio Mozo, Presente, profesor. ok. Obeso, Presente, profesor. Buenos días. buenos días. Ortega, Palacios, Presente, profesor, buenos días. Dilmer Santos, no se encuentra, ¿no? Jonathan Tantas, Jesús Treyes, ok. Bien. A ver, voy a hacer una proyección, a ver si se visualiza. ¿Me confirma si se visualiza, por favor? Sí, profesor, sí se ve. Sí se ve. Ok, perfecto. En sí, ya en la sesión que hemos tenido, la presencial, la del último sábado, último, penúltimo, no recuerdo si el sábado anterior tuvimos o no la sesión, hablábamos de lo que implica las PMO, ¿no? Estas oficinas de dirección de proyectos, y ya habíamos visto algunos alcances que hoy día me gustaría, a modo rápido, que quede más o menos pues ya fijado estos conceptos. Y uno de aquellos aspectos, ya tenemos claro lo que implican los proyectos, ¿no? En tanto, pues, hemos comentado sobre sus atributos, ¿no? De temporalidad, uso de recursos, entre otros aspectos propios de proyectos, y que la suma de proyectos en un determinado objetivo pueda llevarnos a un conjunto o a un programa, ¿no? Que es más que nada proyectos afines con un objetivo mayor que implica ya el objetivo del programa. Y el portafolio, en esa misma perspectiva, entre la suma de proyectos o programas enfocados a un solo objetivo, que en este caso sería, en el marco de la 7ª edición, la generación de valor en cuanto corresponde a la empresa, ¿no? Entonces ahí ya hablamos de un conjunto agregado de proyectos, programas que sumados nos dan el portafolio o cartera de proyectos, ¿no? Como para tenerlo claro, en el caso de la 7ª edición se está considerando como parte también de lo que implican los portafolios, en algunos aspectos, la parte de operaciones, ¿no? Por eso que acá se refiere otro trabajo, ¿no? Si podemos visualizar en la diapositiva, ¿no? El portafolio como un conjunto de proyectos, programas y otros tipos de trabajos, ¿no? Estos otros tipos de trabajos, ya la 7ª edición ha dado apertura a incorporar operaciones como parte del portafolio, que se agrupan para facilitar la dirección eficaz del trabajo y cumplir los objetivos estratégicos del negocio. La 7ª edición orientado a la generación de valor, ¿no? No son necesariamente interdependientes,
ni están directamente relacionados, siempre están relacionados con el objetivo estratégico. O sea, puede ser que se complementen en la lógica de los programas, o puede ser que sean proyectos muy independientes de otros, ¿no? Pero ya en perspectiva, mirando a lo unificador, es aquel objetivo estratégico de la organización. Si muy bien son interdependientes en algunos casos, o en algunos casos sí son dependientes, pero al final los que los va a vincular, como corresponde y es lógico, son los objetivos estratégicos. Un poco la gestión de portafolios. No vamos a entrar a ese tema, pero sí es bueno saberlo. Vamos a centrar más en el PMO. No obstante, la gestión del portafolio de proyectos va a tener una gestión centralizada, ¿no? Tanto de uno o más portafolios dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿no? Y un hecho relevante, lo que es gestionar portafolios, ¿no? Implica, pues, uno, identificar, ¿no? Y establecer prioridades, ¿ok? Identificar y establecer prioridades, ¿no? Ya cuando uno trabaja portafolios, este elemento de identificar y establecer prioridades está en función a determinar incluso el conjunto de proyectos que dejamos de desinvertir, porque quizás está generando un tema de tiempos o no está apuntando a los principales indicadores de valor que tiene la empresa, entre otros aspectos. Entonces, ya cuando se gestiona portafolios y dependiendo del nivel de la PMO, se podrá tomar o se podrá recomendar o incluso actuar directamente, si es una PMO tipo directivo, recuerdan, en la que tiene ya casi más control de las decisiones incluso en la organización. Entonces, esta gestión de portafolios, esta gestión centralizada, entre sus acciones tiene la de identificar, establecer prioridades, autorizar, miren, dirigir y controlar proyectos, programas u otros trabajos relacionados. Profesor. Sí, disculpe. Disculpe, creo que se ha quedado en la primera diapositiva, no se está moviendo. Ah, no, se está moviendo, perfecto. A ver, vamos a ver. Entonces vamos a... Es la proyección en todo caso. Permíteme un momento. Okay, ya se está mostrando la página 4. Ah, recién. Recién. ¿Puede mover la diapositiva para ver si es que ya se está moviendo? A ver, la 4, recién es ya, ok. Puede ser el internet. A ver, ahí, ¿se ve la 4? Sí, lo ha presentado completo. Ya, es por esa razón. Por eso que no se ve, porque al moverlo no se ve. O sea, ahí no avanzó. Ahí se ve el PowerPoint completo, pero no se ve específicamente el número 4. ¿Y ahora se ve una pirámide o no? No. Ya, entonces la voy a hacer de otra manera, ¿ya? A ver, un momentito. Ahí sí se ve, ¿no? Ahí sí, recién. Cuando la proyecto no se ve. Ok. Gracias, más bien. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno. A ver, me confirma si ahí sí se ve. Ahí sí, profesor, recién. Ahí estamos en portafolio. Ahora estamos en gestión, ¿sí? ¿Pasó? Sí. Perfecto. Entonces, me precisa si estamos en gestión de portafolio de proyectos, ¿no? Sí, profesor. Ok. Entonces comentábamos que es un tema que de manera general vamos a ver lo que implica el portafolio, pero el objeto es PMO. No obstante, es bueno saber que en una lógica de gestión de portafolios, que es, digamos, el conjunto de proyectos, programas que ya hemos señalado, cuando se gestiona portafolios, significa, si una PMO está a nivel de gestión de portafolios, es una empresa con un nivel de madurez alta y en las que ya muy probablemente el tipo de PMO es tipo directivo, como ya habíamos abordado en la sesión anterior, que hoy un poco vamos a profundizar. Entonces, a ese nivel ya la gestión de portafolio, pues decíamos que las acciones que lo van a tener en el día a día es identificar y establecer prioridades, ¿no? Autorizar qué proyecto va, qué no va, y de los que van, cómo lo gestionamos, ¿no? Y cómo controlamos. Entonces, preguntas que se responden al gestionar portafolios, ¿qué proyectos aprobamos? En tanto, en perspectiva, mirando la generación de valor a la empresa, el objetivo estratégico de la empresa para ver quizás algunos proyectos están desenfocados. A veces cuando miramos solo el proyecto y no miramos el todo, es una de las dificultades cuando las organizaciones, su nivel de madurez en materia de proyectos es medio hacia abajo, ¿no? ¿Qué proyectos rechazamos? ¿No? Es otra de las preguntas que se visualizan. ¿El que nos genera más costo, pérdida de tiempo, o
o baja rentabilidad, etcétera, etcétera. Y un aspecto relevante también de las acciones que lo tiene el gestor de portafolios es cómo alinear el proyecto al objetivo estratégico. En otras palabras, los proyectos deben estar alineados, ¿no? Aquellos que no estén alineados, evaluar su continuidad o no, ¿no? Y esto es un elemento clave del portafolio, requiere encontrar el equilibrio entre los requerimientos estratégicos y las restricciones operacionales, ¿no? Este balance es el 50% del gestor de portafolio, ¿no? El equilibrio entre los requerimientos estratégicos, lo que implica lo que quiere la organización como core business y proyectado en su plan estratégico, versus las restricciones que se tienen al interno, ¿no? En materia de recursos, en materia incluso de tiempos, etcétera, etcétera. La dirección de proyectos o la dirección organizacional, perdón, la dirección organizacional de proyectos o la OPM, que son ya más que nada modelos o marcos en los que va a tener que enfocarse un directivo de proyectos, es un marco organizacional que nos provee estrategias, políticas y prácticas, ¿no? Y el PMI pues nos da estos elementos con la 7ª edición que ahora ya un poco estandariza en lo que implica este enfoque, ¿no? De gerencia de proyectos desde la perspectiva de procesos, principios que he establecido ahora en la 7ª edición. Entonces, los modelos o los marcos organizacionales en el cual la dirección de organización de proyectos se mueve en una empresa nos va a ser un orientador, como un paraguas, ¿no? Es un poco determinar en qué enfoque me muevo, PMI, PRINCE u otras metodologías o estándares. En este caso particular, nosotros estamos abordando sobre el marco del PMI, ¿no? Entonces, la gestión de portafolios, como señalábamos a nivel ya organizacional, ¿no? O la gestión organizacional de los proyectos, señalábamos que a nivel de portafolios es dos cosas, ¿no? Uno es priorizar, que acá se dice seleccionar, o sea, priorizar qué va, qué no va de los proyectos en la cartera, y en tanto el que se determine qué va o se prioriza qué va, en qué medida el alineamiento con la estrategia corporativa, ¿no? Es a nivel de portafolio. De igual manera en programas, el programa, la particularidad es en qué medida los proyectos que agrupemos van a generar sinergia, ¿no? Que la suma de este resultado sea mayor que a la individualidad, ¿no? Es básicamente cuando se gestiona programas. Es bueno que lo sepan, ¿no? Lo que nos trae a nosotros es gestión de proyectos, ¿no? Como gestión de proyectos, en qué medida, pues, ese resultado único, ¿no? Satisface al cliente y también nos beneficia en términos de los costos establecidos, el deadline del tiempo, en la medida que cada variación va a implicar impactos, nos pueda generar un mayor alcance, nos pueda generar más costo, más tiempo, demoras, etcétera, ¿no? Y un aspecto relevante que ya se considera dentro de las carteras, o dentro de la gestión, perdón, organizacional, estoy hablando de la gestión organizacional del todo, ¿ok? Del todo, es las operaciones, que no es otra cosa pues que la etapa propiamente de funcionamiento, ¿no? Eso, entonces, a dar una mirada que no puede ser ajena a gerenciar proyectos, las operaciones. Si muy bien las operaciones no es un proyecto, pero es importante en una lógica de gestión organizacional, de la gestión del todo, en materia de proyectos como organización, ver las operaciones. Antes, soy muy sincero, muy honesto, hace unos 10 años, ¿no? Las operaciones era otra cosa para los que gestionábamos proyectos, ¿no? Ahora la perspectiva es, y es muy cierto, porque dentro de las operaciones estás haciendo compras de insumos que van a ser parte o beneficio de los proyectos y los programas o los portafolios. Entonces, la dinámica de mirar el gerenciamiento organizacional en materia de proyectos, como el todo, es más holístico, digamos, ¿no? Porque todo eso va a implicar en la rentabilidad, ¿no? En el ROI, ¿no? Bien. Niveles de la gerencia y portafolio de programas de proyectos. Bueno, vamos a ver que gestión de portafolios ya es una, digamos, una empresa en la que está con un nivel de madurez de media para arriba. Por tanto, se van a tomar decisiones a nivel ya empresarial, a nivel de alta dirección, ¿no? Gestión de programas y gestión de proyectos, ¿no? Okay. Un poco los niveles de gerencia en materia de gestión de portafolios, entendemos que estamos ya a nivel de incluso de políticas y prioridades, decisiones de alta gerencia, que es a un nivel intermedio táctico, operativo, gestión de proyectos.
Y finalmente, como comentario general, el tema de la madurez, ¿no? ¿Qué implica la madurez? Señalábamos que hay estadios, ¿no? De estar haciendo la dirección de proyectos sin saber quizás que hay el PMI, sin saber que hay estos marcos o estándares. Alguna organización que hace proyectos tiene un nivel de 1, digámoslo así, de alguna forma cuando se realiza un proyecto en la que se está actuando, ¿no? Un nivel de madurez pues bajo, pero se hace. Y en función a que se esté incorporando algunos elementos de facilitar formatos, guías, ¿no? Ya podríamos estar hablando de un nivel 2, ¿no? Y así la escala. ¿Cuántos niveles hay? Bueno, hay diversos autores, algunos hablan de 4 niveles, Gil nos habla de 5 niveles, etcétera, etcétera. Entonces ahí no hay un acuerdo, pero en términos concretos, pues bajo, medio, alto, ¿no? Si es que uno quiera saber que hay una diferenciación de madurez. En la perspectiva de que allá tengamos una PMO, una organización, ya nos habla de un nivel intermedio, ¿no? Para arriba. Entonces, la madurez es un estado en el cual una organización está condicionada para ejecutar sus proyectos de forma exitosa, ¿no? En qué medida selecciona y prioriza formalmente los proyectos alineados a las metas estratégicas, será un nivel de madurez mayor. En qué medida cumple con los objetivos, ¿no? El nivel de madurez mayor o 5 o nivel 5, como lo señala Gil, ya nos habla de un nivel de excelencia en las que probablemente este tema de alcance y tiempo y los demás objetivos del proyecto, pues calcen o se cumplan conforme lo proyectado, ¿no? Hay una disciplina organizacional enfocada en la documentación, ¿no? Lo importante de la documentación es cuando estemos en el diálogo con el interesado, en este caso el cliente, y ante una situación de variación de alcance, y luego se nos quiera negar por qué modificaron, ahora pago más, disculpe, está en este documento, en esta acta, que en su momento fue dialogado, concordado, firmado, ¿no? Entonces, uno de los elementos del PMI es la documentación. En tanto mayor madurez, por tanto, el enfoque o el chip de que todo tiene que ser documentado, significa que en una empresa, pues, mayor madurez, ¿no? Adherencia a los procesos y la metodología, ¿no? Que se gestione en el marco de metodologías, pasos a seguir, en tanto evidencia pues un nivel de madurez de la empresa, ¿no? Un hito que marca la madurez de una organización en la gestión de proyectos es justamente el establecimiento de una PMO, y es materia de diálogo de la sesión anterior y el día de hoy, ¿no? La existencia de una PMO es un indicativo, ¿no? Que nos señala la importancia ya de la organización en materia de gestionar proyectos, ¿no? Nos está dando indicios de su capacidad y madurez en esta importante disciplina de gestión de proyectos. Mira, entonces lo relevante que implica tener una PMO o no. Ok, entonces, me gustaría hasta este punto, okay, un poco estamos describiendo el marco en la que los PMO se hacen importantes o relevantes, ya son otros conceptos que estamos hablando, dos conceptos, ¿no? Uno importante, madurez de las organizaciones en materia de proyectos. ¿Cómo podemos saber si una empresa está, digamos, con mayor experiencia en materia de gerencia de proyectos en la medida que se esté incorporando una PMO? Y segundo es que esta PMO, si muy bien está enfocada en los proyectos, en la medida de mayor madurez, podremos estar hablando de una PMO enfocado a gestionar incluso portafolios, que es un elemento que ahí dejamos, el tema de los portafolios lo dejamos ahí y nos enfocamos en lo que son los proyectos, ¿ok? Consulta. ¿Alguno de ustedes en las organizaciones que se elaboran tiene alguna PMO o se está pensando en una PMO? Me gustaría saber si hay algún comentario a ese particular, ¿no? ¿O se ha esbozado el concepto de la PMO en las organizaciones en las que ustedes laboran? ¿Alguien tiene algún alcance al respecto? Profesor, yo le podré comentar. Rolly, ¿no? Sí, el caso de la empresa en la que trabajo. Ok. Bueno, la empresa es una consultoría que opera a nivel mundial.
Y la sede que tenemos en Perú, o sea, se encarga de trabajar de la mano con varias empresas, ¿no? Algunas muy importantes y demás. Pero veo que como tal no existe un PMO, sino que ese cargo o esa función de ver qué proyecto coger o qué proyecto como aceptarlo como un cliente recae en el MDP, que es en la línea de la consultoría como el cargo más importante, es como el director de la oficina. Él revisa la rentabilidad de ese proyecto y lo toma y rechaza muchos otros, ¿no? Por ejemplo, tienen abierto una línea ahorita del que se llama PBO, PMBO, que es el proyecto de la banca móvil de BCP. Entonces están trabajando en ese. Y luego están trabajando en otro proyecto con Alicorp por un tema de pricing, me parece, con respecto a algunos puntos ahí importantes. Entonces, eso, ¿no? Veo que no como tal una organización, sino más bien como una persona, que entiendo yo que igual tomará esa decisión en conjunto con los otros MDPs de repente de los otros países en los que opera la empresa, ¿no? Me parece que podría ser el sistema. Ok, perfecto, gracias. Claro, acá la particularidad es que son los clientes a los que buscan y los clientes, pues, lógicamente, al final van a materializar el pedido en un proyecto que toma la decisión de qué tomamos, qué no tomamos, en el caso particular de quien nos representa a ustedes. Y hay un hecho bien curioso, ¿no? Y en el diálogo vamos a ver, justamente como parte de la tesis en las entrevistas que se sostuvo con una representante PMI en materia de PMO a nivel sudamericano, y creo que lo hablamos en las sesiones, que implica una oficina de gestión de proyectos, ¿no? Así como se especifica, ¿no? Entonces, la traducción que traemos nosotros es la oficina de gestión de proyectos, pero la PMO como tal, en la nueva definición, nos habla incluso de que se representa una estructura, que no necesariamente es un lugar, un área, una unidad orgánica, que lo hablamos en la sesión anterior, y que en los diálogos, en esta entrevista, que en algún momento lo vamos a compartir, llegamos o nos planteaba que incluso una PMO puede ser una persona. ¿Se entiende? O sea, en esas tomas de decisiones que se puedan tomar. ¿Okay? Gracias, Nadie, por ese alcance. ¿Alguien más que quiera comentar sobre cómo es la perspectiva de PMO en sus organizaciones? Ok. Entonces, vamos es probablemente que en las que estén ustedes elaborando, de alguna manera, como vuelvo a comentar, hay una toma de decisiones sobre los proyectos, ¿no? Que se configure como una PMO, quizás no necesariamente. Eso no quita que exista un cierto nivel de madurez, nivel 1, 2, como ahora vamos a comentar, pero que sí es importante y relevante tener una PMO. Y eso va a depender también en la medida que, si es una empresa orientada a proyectos, como en el caso de la consultoría que nos habla Rolly, si es una empresa comercial, que su centro de negocios pues, es la venta, lógicamente, la dinámica de proyectos es menor, o sea, salvo cuando quiera ampliar, salvo cuando quiera la estrategia de penetración de mercados, ¿no? O lanzamiento de productos, de ahí se puedan generar proyectos, pero no es su centro los proyectos. Entonces, y en esas dos diferencias entre las que está centrada en proyectos de tipo de software constantemente, con clientes que tiene que atender, ¿no? O con construcción, proyectos constructivos, ¿no? Entonces, el centro es el proyecto versus aquellas que no tienen mucho como core business de los proyectos, sino que propiamente parte de su modernización, de ampliación, de sus estrategias de innovación de productos, lanzamiento de productos, expansión de mercados, etcétera, pueda que por ahí requiera proyectos de tipo interno, ¿no? Entonces, entre esos dos ejes de extremos, llamémoslo así, hay diversas mixturas, va a significar la importancia de tener o no una PMO, ¿no? Entonces, es importante tener eso como un drive de entrada, ¿no? En el sentido de que también hay organizaciones que están centradas en proyectos y no tener una PMO ahí sí es grave la cosa, ¿no?
Eso no quita que aquellos que no estén muy centrados en proyectos, pues core business es otro tipo de gestión, otro tipo de orientación, no quita que no tenga una PMO. También es necesaria una PMO quizás de tipo control. Vamos a ver esos detalles, ¿no? Introducción a la gestión de proyectos a través de PMO. Tipos de oficinas, que ya hemos tenido unos adelantos, ¿no? Las funciones típicas, ¿ok? Y acá hablábamos de la ubicación de la oficina de gestión de proyectos en organigrama, ¿no? En la perspectiva de la sexta edición, recuerdan, hasta la sexta edición tenía que haber una unidad, ¿no? Ya la séptima nos da a entender que no necesariamente es una ubicación como unidad orgánica, pero sí, si es un equipo multidisciplinario, tiene que tener un reporte puede ser a presidente o a gerente de la organización empresarial, ¿no? Entonces, ¿qué es una PMO? ¿Recuerdan? ¿Alguien me pueda comentar? En algunos alcances que ya habíamos estado señalando en la sesión anterior. ¿Qué entendemos? ¿Qué es una PMO? ¿Algún comentario? Sí, el que quiera hacer uso de la palabra, yo ahorita estoy en la presentación, ¿no? Adelante, como nota. Bueno, profesor, por lo que hemos visto... Apellido, por favor, apellido. Soy Consa. Consa, perfecto. Una PMO tiene como... Principalmente se encarga de gestionar y dar un apoyo a lo que son los proyectos dentro de la organización. Principalmente es básicamente asegurar que los proyectos lleguen a cumplirse en tiempo, presupuesto y principalmente también calidad. Esto empleando unas metodologías y herramientas específicas dependiente al tipo de proyecto que se va a realizar. Ok, perfecto, perfecto. Ok, resaltar el aspecto de como que es la que brinda el apoyo, ¿no? El apoyo. Ok. ¿Algún otro alcance? ¿Algún otro comentario? Profesor. ¿Apellido? Bartolo. Bartolo. Profesor, yo quería comentar, como yo estoy muy vinculada ahorita laboralmente en recursos humanos, decía que tal vez lo más cercano al PMO que he visto sería en el equipo como tal un rol de business partner de recursos humanos, que considero es como un rol bastante estratégico que acompaña justo en alinear varios proyectos dentro de las personas, ¿no? Con las personas y con el negocio. Entonces también da soporte en supervisar y asegurar que los proyectos estén alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. No sé si un poco por ahí trato como que de vincularlo porque de alguna manera veo también que acompaña, asesora para que también se lleven adelante algunas iniciativas dentro del equipo y también se supervisa, ¿no? Y ve que esas iniciativas estén alineadas con la empresa y con el negocio como tal. Ok, perfecto, perfecto. ¿Algún comentario más? Gracias, Bartolo. Gracias. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenos días. Apellido, por favor. Hurtado. Hurtado. José Hurtado, ¿no? Recordando un poco lo que conversamos aquella vez en clase, habían dos definiciones, tanto de la sexta como la séptima edición. Era algo de que el PMO es una estructura organizacional y en el otro decía que representa una estructura organizacional. Pero, digamos, viéndolo ya de forma general, o sea, entre sus funciones, lo que se coincidía es que se encarga de organizar, supervisar y apoyar a los proyectos, ¿no? Asegurando que estos proyectos se realicen de manera exitosa, se realicen bien, a tiempo y que estén siempre alineados a los objetivos de la organización. Excelente, excelente. Sí, efectivamente, gracias, Hurtado. A ver, acá tengo un sonido de avión. Ya está pasando el avión.
hasta antes de la séptima edición se tenía esta mirada efectiva de una estructura, ¿no? Y ahora no necesariamente ello, ¿no? Comentábamos con estas experiencias de la pandemia que conllevó al uso, pues, de herramientas tecnológicas, la internet y la diversidad de aplicativos que nos podrían permitir a nosotros, con equipos dispersos, ¿no? Coincidir como, por ejemplo, ahora en esta plataforma que estamos llevando la sesión, dialogar y tomar decisiones y acompañar, ¿por qué no? Entonces, esa evolución ha conllevado que pueda representar una estructura, que significa, pues, equipos, ¿no? O, como bien señalábamos al inicio con lo que Rolly nos planteaba, una PMO, ¿por qué no? También puede ser una persona. Lo importante es que se haga esa función. Y las funciones de la PMO va a estar en la medida de los tipos de PMO, ¿no? Y eso ya nos señala Conza el aspecto de apoyo, que pues el tipo apoyo, o Bartolo con este tema de un poco hacer el seguimiento, ¿no? Que esté alineado, más que nada tipo control. Y la de directivo ya es más de tomar decisiones, incluso priorizar qué va o qué no va en la cartera si es que corresponde, ¿no? Entonces, las funciones de la PMO va a estar un poco en línea con lo que van a hacer los tipos de PMO, ¿no? Gracias por los alcances. Y efectivamente acá tenemos las definiciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la de la sexta edición, que hace referencia a Hurtado, en la que la PMO es una estructura. ¿Okay? Recuerdan que lo vimos en sesión, simplemente es para quedar bien ya con los conceptos más claros. Así como pedíamos que implica un proyecto, que es un proyecto, y que se queden con el concepto de proyectos, en el caso de la PMO, pues es un concepto que ha evolucionado, ¿no? En la sexta se nos decía que era una estructura, y en la séptima se nos dice que representa una estructura, pero que apoya o controla o dirige, ¿no? Todo lo que es la gobernanza relacionada a los proyectos en una organización. Entonces, en la séptima edición, perdón, señalábamos que la PMO, esa es la séptima, representa la estructura, ¿no? Entonces, eso para tenerlo claro, el día de la sesión descubríamos nosotros buscando los archivos, porque era parte del proceso de búsqueda y que ustedes sientan y conozcan el concepto, y ahora pues es simplemente refrescarlo, ¿no? La séptima ya nos habla que la PMO representa esta estructura ya señalada en la sexta edición, ¿no? Que estandariza los procesos de gobernanza relacionados con los proyectos, ¿no? Y facilita el intercambio de recursos de un proyecto a otro, ¿por qué no? ¿No? Herramientas que puedan ser utilizadas en todos los proyectos, ¿no? Y para qué construir o buscar proyecto por proyecto. Entonces, la idea es lo sinérgico, ¿no? Y metodologías y técnicas, ¿no? El carácter y la función de una PMO varían entre las organizaciones, incluso dentro de la misma organización. El carácter y la función de una PMO varían entre las organizaciones, en función también al core business que se tiene, ¿no? No va a ser la misma dinámica o un PMO directivo total en una empresa vinculado al comercio, ¿no? A los servicios, versus una empresa orientado o pensado en proyectos, ¿no? De TIs, de proyectos vinculados a desarrollo de productos, ¿no? Proyectos vinculados a lo que tradicionalmente se conoce como los constructivos, ¿no? Entonces ahí el carácter va a ser variable o distinto, ¿no? Entonces es importante, uno, el tipo de organización, y dos, incluso en la misma organización pueden haber, se dice, ¿no? Dentro de una misma organización puede haber unas PMO diferenciadas. Ya pensando en organizaciones de alcance en varios países, puede ser que tengamos PMOs en varios territorios también, ¿no? O sea, es más, la séptima edición nos lleva a una PMO adaptable al contexto, bajo la lógica de la epidemia, de la pandemia que hubo, ya muchas cosas que se aplicaron funcionaron en materia de tecnología, y por tanto ahora es más flexible la PMO, ¿no? A una diversidad de tipologías de organizaciones y realidades que puede haber, que las PMO puedan ser adaptables. Entonces, sí o sí, una PMO, ojo, es clave, sí o sí, una PMO, dice, ¿no? Una función fundamental de una PMO es brindar apoyo. Es brindar apoyo. ¿Por qué? Porque la PMO más básica es tipo apoyo. Entonces, la de mayor escala, la directiva, lo mínimo que debe hacer, ¿qué es? Brindar apoyo.
La de menor escala, tipo apoyo, lo mínimo que hace, o no lo mínimo, el core business de un PMO tipo apoyo es brindar apoyo. Entonces, una función para cualquier tipo de PMO, ¿cuál va a ser? Brindar apoyo, soporte a los directivos, ¿no? Facilitando, pues, información, recursos, metodología, formatos, etc. Entonces, acá nos dice que la función fundamental en la PMO es brindar apoyo a los directivos del proyecto de diferentes formas, que pueden incluir, entre otras, gestionar recursos compartidos, ¿no? Identificar y desarrollar una metodología, entrenar y orientar y capacitar a los equipos, ¿no? Monitorear el cumplimiento de estándares, coordinar la comunicación entre proyectos, ¿no? Si fueran varios los proyectos. Eso es como mínimo, brindar el apoyo, ¿no? Otros tipos de definiciones de PMO, eso es un poco para aquellos, ¿no? A veces es bueno ampliar, no solamente quedarnos con lo que es PMI. Entonces hay diversas definiciones y un autor, hay un documento, incluso hay el manual de gestionar las PMO, ¿no? Que Gerard Hill ya tiene, creo, su tercera edición publicada, ¿no? Entonces, ¿cómo lo define Gerard Hill a lo que es PMO? Es entidad en la organización con capacidad para desarrollar procesos y prácticas de dirección de proyectos, capacitar e implementar herramientas automatizadas de dirección. La PMO es integradora del negocio y puede manejar o influenciar el desempeño de los proyectos, ¿no? Entonces, podemos profundizar, aquellos que gustan, Gerard Hill, podemos googlear si gustan, manual de PMO de Gerard Hill y podemos encontrar información más a detalle. ¿Ok? Otros autores, ¿no? Respecto a lo que implican las PMOs, ¿no? Es como una base para los directores de proyectos, necesaria para un trabajo, digamos, adecuado en el manejo de los proyectos individuales, entre otros aspectos, ¿no? Y así podemos tener una diversidad de autores, ¿no? El PMO es el hogar de la función de gestión de proyectos, es como que ahí se va a nuclear todo ese tema de la gerencia de proyectos, ¿no? La PMO es válida en cualquier empresa que quiera implementar o mejorar sus metodologías de dirección de proyectos. Si hay más de un proyecto, existe un solo gran proyecto o un solo proyecto, la PMO puede ser aplicada. Ojo con esta diapositiva, ¿eh? Para el caso que les voy a dejar. El personal de la PMO y sus funciones varían según las necesidades de cada organización. No existe un estándar del PMO, se genera según las necesidades, ¿no? Luego de la pandemia queda más claro este último concepto, ¿no? Se genera en función a las necesidades. Que se pueda establecer PMOs de tipo apoyo, de control, directivos, son como referentes, pero ahí puede una mixtura, ¿no? ¿Ok? Las PMO en función a la organización de las empresas. Recuerden las organizaciones que ustedes ya han llevado en diseño organizacional, me imagino. Las matriciales, las funcionales o la orientada a proyectos, ¿no? La PMO aplica en cualquiera de estas o se puede implementar en cualquiera de ellas, ¿no? El tipo de organización y sus necesidades y madurez en dirección de proyectos condicionará el tipo de PMO, ¿no? Recordamos, tipo de organización orientado a qué mercado, cuál es core business. Su nivel de madurez, ¿no? Conllevará a poner el tipo, ¿no? Si es de directivo, control, apoyo u otro tipo o modelo de PMO, ¿no? Acá podemos ver un poco cómo se pueda dar una PMO en una organización funcional. Recuerda, los funcionales, pues, en función a una línea que se pueda llevar y que todos reportan a la gerencia en la cual se articula, ¿no? Distinta a una matricial que puede tener doble liderazgo o orientación, ¿no? Tanto de línea como específico en proyecto. En este caso, el funcional, ¿no? Gerencia de operaciones, gerencia de ingeniería, gerencia comercial, ¿no? En una matricial, la parte de la PMO puede estar por acá, ¿ok? En la gerencia y dirección de proyectos. En una organización orientada a proyectos, la PMO la que tendría que estar a este nivel, ¿no? PMO directivo, ¿ok? Directivo, porque claro, la organización está centrada, orientada, core business son los proyectos. Con más razón ahí, miren cómo puede ir variando, ¿no? El tipo de PMO en función a las organizaciones, ¿no? Y en función al PMO, cosas que ya hemos visto, lo que nos comentaba, por ejemplo, Comsa,
que es brindar apoyo, ¿no? Ese es el primer tipo de PMO, o seguimientos, ¿no? Un poquito ya más, ponerle digamos, poner más mano en los proyectos, ¿no? Más mirada, más ojo, el de control, como señalaba Bartolo, y el directivo ya que incluso puede decidir, ¿no? Puede decidir en la medida de qué se modifica, qué no se modifica en los proyectos, ¿no? Entonces tiene otro nivel. Entonces, vuelvo a reiterar, estas son desde la mirada del PMBOK, ¿no? Y entre apoyo y control puede haber una mixtura de tipologías y de control a directiva igual, y en función a las necesidades, una PMO diferenciada, lo que estamos viendo acá, pero nos sirve como línea base, como patrón orientador las tipologías. ¿Qué hace la de apoyo? Es más un rol consultivo, sugiere, pero no impone como el directivo, ¿ok? Su grado de control es reducido, ¿no? Soporta, pues, o aporta o suministra plantillas, ¿no? Mejores prácticas, ¿no? Capacita, la bitácora, gestiona la bitácora de lecciones aprendidas, entre otros aspectos, ¿no? En el repositorio de proyecto. Y la de control, como señalábamos, da soporte y exige cumplimiento, ¿no? Por diferentes medios, por ejemplo, que se esté aplicando los marcos metodológicos en los proyectos que gestionan los directores diversos de proyectos, ¿no? Las plantillas y formularios específicos obligados a que se tengan que hacer los reportes o la información que se tenga que considerar para fines de control de los tiempos, los costos y el alcance, ¿no? Que son elementos claves en la triple restricción. Ejerce un grado de control moderado, ¿no? Y la directiva, como se señala en su misma denominación, ejerce un control mayor, ¿no? Y asume las direcciones de los mismos. Es muy probable que estén directamente dirigiendo el proyecto, ¿no? Los directores del proyecto son parte de la PMO, ¿no? Ojo, de los diversos proyectos que se puedan tener, conforman esta PMO. Y las PMOs ejercen, lógicamente, un mayor o un alto grado de control en los proyectos, ¿no? Y acá hay otros modelos, en función a otros autores, que es CISPERT, en las que nos habla de tres tipos, ¿no? Estación meteorológica, que es más que nada, pues, tipo de indicadores para estar haciendo una especie de control, entre apoyo y control. Pero la que es de mayor control es la famosa torre de control, así se denomina en la perspectiva de Case, de Perch en este caso, y una de pool de recursos, ¿no? Que es más que nada asistir, brindar, dar recursos al proyecto, ¿no? Entonces, en función a las tipologías de proyectos, ¿no? Proyectos medios o funcionales, una estación meteorológica que básicamente es tipo tableros de control, proyectos grandes y funcionales, ¿no? Torre de control, y proyectos multifuncionales, ¿no? Es más que nada como un centro de recursos, ¿no? Una compra centralizada para la diversidad de proyectos que se pueda tener, ¿no? Más que hacer el seguimiento. Gil nos habla en función ya tipos de PMO, y esto, los PMO está en función a las tipologías, ya las 5 tipologías que nos hablan, ¿no? Desde de una PMO tipo supervisión, ¿no? Casi como la de apoyo, entre apoyo y control de lo que es PMI, desde la perspectiva de control, apoyo en el proceso, madurez del negocio, ya es una PMO avanzada, y como pensando cada movimiento, cada paso de los proyectos, mirando a la estrategia, es un centro de excelencia, ¿no? O sea, PMOs tipos de excelencia. Entonces, acá tenemos estos tipos de PMO, ¿no? Oficina de proyecto, como tal, en la lógica de Giles, pues que es más supervisora, ¿no? PMO básica, ya es un control, lo que sería en el caso del PMI. Un PMO estándar o medio, ¿no? Un PMO intermedio, ¿no? Es la que se señala como nivel 3, ¿no? Y una PMO avanzada ya es que implica una mayor madurez del negocio en materia de gerenciar proyectos. Y finalmente, el de excelencia. Son modelos que ustedes puedan también profundizar. Entonces, una PMO tiene estas áreas de responsabilidad, ¿no?
Es un soporte estratégico a los proyectos para gestionar múltiples proyectos, ¿no? Apoyo operativo a proyectos. A ver, esto de gestión de múltiples proyectos, puede ser un solo proyecto también, ¿ok? ¿Ok? Apoyo operativo a proyectos, las de tipo de apoyo principalmente, capacitación y acompañamiento, coach, y ver que los procesos, métodos y herramientas se estén aplicando, facilitándose en la diversidad de proyectos. Funciones de las oficinas de dirección de proyectos. Entonces, las funciones un poco van a estar ligadas al tipo de proyecto, ¿no? O sea, si yo soy tenemos una PMO tipo apoyo, no puedo poner una función de directivo, de que esté viendo el alineamiento, o que esté decidiendo qué proyectos debería de suprimirse o no. No tendría que tener esa función. Entonces, de entrada, señalar que las funciones de alguna forma están relacionadas al tipo de PMO, ¿no? Pero en general, las funciones a nivel de ejecución y desempeño, ¿no? En las que se nos facilita procesos, metodologías y plantillas, más que nada las de apoyo. Soporte a la decisión estratégica, ¿no? Hay las que están a nivel de gobierno, viendo las políticas de la organización con la PMO, ya es una PMO tipo directivo o PMO corporativo, les denominan otros autores. Gestión de reporte y rendimiento, más de tipo de control, si es que uno hace un símil con el PMI, ¿no? El PMO de control. Proveer información consolidada y transparente en los reportes relevantes que ayudan a seguir los proyectos, etc. Comunicación y relacionamiento, casi todas de esto de acá, ¿no? Identificar dependencias, vínculos y detectar pues algunas desconexiones o cuellos de botella, resolver problemas de comunicación o interfase, ¿no? Desarrollar y gestionar a los interesados, ¿okay? Y gestión del cambio organizacional, ayuda a facilitar y preparar para el cambio, siendo que cada proyecto representa un cambio, ¿no? Esto generalmente ya es de tipo control a directivo, ¿no? Entonces hay una diversidad de funciones. Estas son funciones como agregadas, pero esto se desagrega, ¿no? En una diversidad de funciones de diversos autores. ¿Qué funciones principales se hacen en las organizaciones? Bueno, acá hay un estudio, ¿no? que se realizó en 2010, septiembre de 2010, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? de estudios del 2010 que hizo PMI en aquel entonces. El 83% de los entrevistados señalaban pues, que las principales funciones de las PMOs, reportar el listado de los proyectos a la alta dirección, ¿no? Un 76% desarrollar e implementar metodologías estándar, ¿no? Un 65% monitorear y controlar el desempeño de los proyectos, un 65% igual o similar desarrollar competencias personal mediante las capacitaciones, implementar y operar los sistemas de información de gerencia de proyectos, ¿no? Proveer asesoría a la alta dirección, ¿no? Estamos hablando ya de una PMO tipo directivo, control directivo, entre otras funciones, ¿no? Algunas contribuciones claves, ¿no? En función a la tipología de PMO, por ejemplo, fomenta la entrega y las capacidades orientadas a los resultados, el big picture, sobre todo con las PMOs directivas, o sea, no perder en perspectiva todos los proyectos o programas o portafolios en función a cuál es la visión futura de la organización, pensando en el alineamiento, ¿no? Mejora continua y transparencia de conocimientos y gestionar los cambios, ¿no? Ya una PMO ágil con centro de excelencia, entrega de valor o BDO, lo llama la séptima edición. La séptima edición habla un tipo de PMO como BDO, que es más que nada entrega de valor, ¿no? Ojo, cuando hablamos de PMO control, PMO apoyo, PMO directivo, es sexta edición. La séptima edición nos da otras tipologías, ¿eh? Sobre la base de las tres que hemos hablado. En el caso de tipos PMO ágil, ¿no? Lo que se denominan más que nada tener organizaciones con estructuras más planas, ¿no? Iniciativas centradas en el cliente, significa respuesta rápida, adaptabilidad, por tanto dice el enfoque de entrega más adaptable, ¿ves? Pueden adoptar una estructura de centro de excelencia ágil u oficinas de entrega de valor, las BDO, ¿no? Que son más adaptativas, ¿no? Cumple un rol habilitador más que una función de gestión o supervisión, ¿okay? Respuesta rápida. Se centra en realizar coaching a equipos, desarrollo de aptitudes y capacidades ágiles en toda la organización y mentoría a los patrocinadores. Ese tipo de estructura está surgiendo dentro de las organizaciones que adoptan estructuras más descentralizadas,
donde los equipos deben responder rápidamente a las cambiantes necesidades del cliente. Entonces, miren incluso esa evolución. Lo posible en el alcance es que no se modifique, ¿no? Eso era lo ideal en un enfoque más predictivo. Pero ya con los enfoques híbridos o los enfoques ágiles, no podemos ya negar a que va a ser muy cambiante el tema del alcance en función a las necesidades que el cliente nos pueda expresar. Entonces, para eso tenemos que adaptar una PMO más predispuesta a poder dar respuestas rápidas, ¿no? Y eso implica una PMO ágil. Los niveles de PMO, en función a lo que ya hemos estado viendo, ¿no? A nivel de una PMO que esté acompañando solo a los proyectos, tipo control o apoyo, ¿no? Una PMO de mayor nivel, o una PMO tipo ya corporativo, ¿no? Entonces hay diversas formas de cómo estructurar los PMOs también en materia de esa flexibilidad que pueda tener, ¿no? ¿Consultas, preguntas hasta ahí? ¿Ninguna? Profesor, yo tengo una consulta. Sí, Ronnie, ¿no? Sí. Sí, dígame. Un poco también para reconocer la formación que tienen las personas que encabezan las PMOs, ¿no? Porque entiendo que en PMI, hablando un poco de las certificaciones, pero no porque PMI sea como que nuestro estándar absoluto, no, porque entiendo que hay otras digamos, instituciones, sino porque PMI es lo que hemos estado viendo, que hay una certificación para el tema de manejo de portafolios. ¿Entiendes? Entonces, para formar una PMO, ¿necesita una persona tener esta certificación? O digamos que una PMO se puede formar desde personas que entiendan la dirección de proyectos nada más. O de plano ni siquiera tiene que ser eso, tiene que ser una persona que tenga reconocimiento del manejo de los recursos de la empresa, etcétera. Ah, excelente, mire. Generalmente se recomienda que al momento de implementar ya una PMO existan certificados en PMP, ¿no? O sea, lo recomendable es que exista una persona al menos con la certificación. ¿Se entiende? No sé si eso va a su consulta. ¿Se escuchó, Rolly? Lo recomendable es que uno esté certificado, ¿no? Al menos uno de los que van a formar parte del equipo. Sí, gracias, profesor. Sí, al menos uno. Sí, eso es lo que se sugiere, ¿no? Porque si no, es como que es como estar con la gente, con el equipo y formas a alguien, ¿no? La idea es incorporar a alguien, ¿no? Al menos uno, ¿no? Un certificado en PMP. Entonces, algunos problemas, sobre todo en el diseño, ¿no? Bueno, acá hay una diversidad de elementos que ustedes pueden recibir, pero les quiero comentar, ¿no? Cuando se ha estado viendo PMOs en el caso peruano, les puedo comentar con algunas experiencias con empresas mineras, ¿no? E incluso con algunas empresas chinas, ¿no? Que estando en el medio, incluso algunas peruanas grandes, lo primero que nos van a decir las PMO es, ya, ¿y qué rentabilidad me da, ¿no? O sea, ¿para qué me va a servir? Si así como estoy bien. Entonces, incluso implementas la PMO, se diseña, etcétera. Parte del diseño, lógicamente, es relevar información, hacer un poco el diagnóstico, mirar el nivel de madurez que tiene la empresa, ¿no? Para poder un poco pensar en el diseño, PMO tipo control, PMO tipo apoyo, o un directivo, ¿no? Entonces, pero una vez que ya se implementan las PMOs, a veces hay ciertas animadversiones o ciertos temores, ¿no? Pero sobre todo los chinos que están entrando con fuerza en el Perú en los grandes proyectos. Recuerdo alguna vez de un gerente que señalaba, ¿y ahí qué rentabilidad me da? Ya pasó 2 meses y ellos quieren la rentabilidad. Y en el caso de empresarios peruanos, ya, pero ¿cuánto me va a costar eso, no? Hay esos temores, ¿no? Entonces, parte del diseño y en paralelo es afianzando, comunicando que en sí
claro, va a significar un costo, un gasto, pero lo importante es, lo más importante en el Perú, pues que se va a hacer en lo posible dentro del deadline, ¿no? Y los costos que se van a optimizar. Entonces, como que eso les va viendo, les va a llevar a pensar en que probablemente pues hay la rentabilidad. Y lógicamente que una PMO tiene que tener su costeo y tiene que tener los beneficios que va a significar, cuantificarlos monetariamente para hacer un pequeño flujo de cajita ahí para ver que sí, esto es rentable, ¿no? Porque hay esos temores, ¿no? Pero ya hay empresas grandes que ya tienen, digamos, parte de su gestión ya vienen con estas dinámicas, ya vienen con estas, digamos, estas formas de trabajo en las que la PMO se considera fundamentales. Por ejemplo, estos grandes proyectos que entran de gobierno a gobierno, Francia que ha entrado a este proyecto de la carretera central, o sea, ahí no hay ni que decirle, oye, tienes que poner una PMO. Ellos saben que en la gestión global, en materia de proyectos, tiene que haber una PMO, o sea, ahí está en el chip, ¿no? Entonces ahí no hay mucho que trabajar. Entonces, un poco pensando en las empresas al interior de nuestro país, en las empresas medianas e incluso las grandes, ¿no? Salvo que las grandes trabajen de manera consorciada con países, con empresas internacionales, y ahí ya parte del chip de gerenciamiento de proyectos es tener PMO. Pero en aquellas que no, en medianas o en pequeñas empresas que se dedican a proyectos y es necesario, ahí sí hay que trabajar todo el tema de la PMO, ¿no? O sea, concientizar, en otras palabras. Entonces acá hay algunos estadísticos que la mitad en menos de 3 años cierran probablemente, ¿no? Porque poco que no la entienden. Entonces es poco lo que les comento en el caso peruano, lo que podemos encontrar, dependiendo también de las tipologías, ¿no? Mediana, pequeño, gran empresa. Pero ya generalmente las extranjeras entran directamente con este estilo de trabajo de que las PMO son algo esencial, algo básico para gestionar proyectos, ¿no? ¿Por qué fracasan las PMO? Bueno, no saber comunicar los beneficios, principalmente. En algunos otros aspectos es dar ganancias rápidas, ¿no? O sea, ya mostrar algunos resultados y esperar a que se dé el resultado final, a veces los empresarios no esperan, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Algunos otros problemas, cuando no se define bien la misión de la PMO, no poner foco en el negocio, ¿no? O sea, nos centramos más solo en el proyecto, cuando el proyecto debe estar mirando el beneficio que le va a generar a los objetivos estratégicos, al core business del negocio, ¿no? Cuando no se tiene al padrino adecuado, ¿no? No lograr apoyo para la implementación, ¿no? O sea, implementar la PMO es como un proyecto, ¿no? Entonces, por tanto, recuerden este aspecto del apoyo de la alta dirección, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Las metodologías deben ser adecuadas, adaptadas, no copiar y pegar, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Personal inadecuado en la PMO, que es un elemento clave, ¿no? Y como lo que les comentaba, buscar la rentabilidad de la PMO. Los chinos, sobre todo, las empresas chinas que han entrado, lo primero que te dicen, ya, ¿es rentable? ¿Cuánto me da de rentabilidad? Si no me interesa. Así como estoy trabajando, estoy bien. Entonces acá hay un tema muy interesante de trabajo con ellos, ¿no? Uno de los aspectos, una vez implementada la PMO y no caer en el cierre, pues rediseñar, readecuar constantemente el marco de la adaptabilidad de las necesidades propias del negocio, ¿no? Rediseño constante, ¿no? Algunas expectativas de los interesados en esta materia, pues en lo posible que pues, se mejore la disponibilidad de sus recursos, que se tengan a tiempo información y los recursos que se requieran, entre otros aspectos, ¿no? Funciones potenciales, ya hemos estado viendo en esa encuesta que se hizo en el PMI 2010, ¿no? Las funciones potenciales de estas PMOs en materia de apoyar al planeamiento estratégico, ¿no? Administrar adecuadamente la asignación de los recursos, más que nada cuando es portafolios incluso, ¿no? Como evitar hacer compras individuales versus compras en mayor volumen para la diversidad de proyectos, que no va a generar costos, mayores márgenes de negociación, etcétera, etcétera, ¿no? A ver, vamos a ver.
algunas expectativas en el corto y mediano largo plazo, ¿no? Que se supervisen los proyectos de manera adecuada, ¿no? Que a nivel de mediano plazo, pues, se implementen y se queden como el día a día de trabajo, pues, algunos métodos para estimar costos, plazos, etcétera, ¿no? Y en el largo plazo, pues, que la metodología ya quede implementada, desarrollada, ¿no? En cuanto corresponde incluso a una lógica de mejora continua, ¿no? Rediseñar algunas funciones. Ya hemos centrado que las funciones están sobre todo relacionadas a la tipología, ¿no? De los proyectos, ¿no? Que es una metodología importante a trabajar. Si muy bien existen diversos marcos metodológicos, diversos autores, como estamos viendo, la idea es que sea adaptable, ¿no? a nuestra organización. Y lo que yo quería, a ver, esta de acá. Algunas fases para poder diseñar e implementar, ¿no? Uno es la evaluación, ¿no? Dentro de esta evaluación, mirar el nivel de madurez que tiene la empresa, quizás esté en nivel 0, ¿no? Con más razón ya no sería, no sería rediseñar, sino sería diseñar de cero, pues, la propuesta de PMO, ¿no? Luego, iniciar el proyecto de la implementación de la PMO, ¿no? Una autorización formal con el acta de constitución, ¿recuerda? Planificar la implementación, implementar y controlar, y bueno, también hay un cierre, ¿no? De los proyectos, ¿no? Entonces, cada uno de estos va a significar, esto lo voy a pasar, cada uno de estos va a significar procesos a desarrollar dentro de las diversas etapas, tanto de evaluación, implementación del proyecto. Un aspecto a relevar ahora es que los proyectos no todos son iguales, ¿no? Hay complejidades distintas, ¿no? Hay proyectos muy predecibles, ¿no? Como los que van a requerir enfoque predictivo, hablábamos los constructivos, o hay proyectos que van a tener un enfoque más tipo adaptativo, los proyectos de TI. Entonces, y hay proyectos de complejidad, ¿no? Incluso en la que ya no se habla de riesgo, sino se habla de incertidumbre. Pero más allá de eso es lo complejo. ¿Qué es lo complejo? Entre lo complicado y el caos, ¿no? Entonces, las PMOs también, ya cuando hablamos de una PMO avanzada, ¿no? Puede ver el tema de la complejidad. No es materia de entrar al tema, pero sí es importante saber que todos los proyectos por sí no son iguales en función a sus complejidades. Y hay un conjunto de factores que van a significar qué complejo o no, la magnitud del proyecto, del presupuesto, los tiempos, ¿no? La tecnología que se va a aplicar puede hacer que sean más o menos complejos, ¿no? La incertidumbre que se va a manejar, ¿no? Son factores de complejidad, algunos casos de ejemplos de cómo poner los niveles de complejidad en nivel bajo, medio, alto, por ejemplo, mirando los factores, ¿no? En función a presupuestos, ¿no? Proyectos de más de 1.000 millones, ya estamos hablando de proyectos complejos, ¿no? Entre otros aspectos, como elementos a tenerlos en consideración. Hay información que ustedes puedan mirar acá en los ejes, tanto en los diversos factores de plazo, tecnología, sistema de innovación, como hacer la ubicación de los proyectos en materia de complejidad. Modelos de complejidad, ¿no? Un poco para que aquellos quieran indagar más. ¿Ok? Y lo importante es que nosotros queremos, ahora la séptima edición, señalamos los principios, los 12 que nos han incorporado, los 12 principios y los 8 dominios, son elementos que complejizan más a los proyectos. Y la lógica y la respuesta a esta complejidad necesariamente va a tener que ser la adaptación, ¿no? ¿Ok? Y lógicamente que proyectos complejos van a incidir o impactar en nuestra gestión, ¿no? Algunos ejemplos. Principalmente lo que quiero centrar ahora es, acá hay algunos ejemplos de PMOs adaptados, ¿no? Los PMOs con proyectos ya en cartera van a tener que manejarse a través de indicadores tipo balance scorecard o los semáforos, ¿no? La implementación de la PMO, ¿no? Es lo que me interesa ahora abordar.
Para empezar, entendemos que la organización debe tener conciencia o debe estar sensibilizado a la importancia que va a significar en la búsqueda de valor o la entrega de valor que nos habla la séptima edición, si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, debe haber un plan de implementación. Ojo, previamente el diseño. ¿Qué implica el diseño? La tipología. La tipología va a significar analizar un poco el nivel de madurez que hay en la organización, ¿no? Y en función a eso, más o menos proponer y diseñar la PMO para la organización que se va a centrar en algún tipo de trabajo. Ya luego la implementación tiene sus procesos también, ¿no? Que parte con el acta de constitución, ¿no? Lógicamente esto va a significar un proyecto de crear o implantar, ¿no? O crear e implantar la oficina de gestión de proyectos. ¿Cómo justificar la PMO dentro de la organización? Principalmente que la PMO va a contribuir a la generación de valor. No olvidemos que todo se ve como rentabilidad. Entonces, oye, ¿de qué me sirve? ¿Qué me genera? ¿Qué tan rentable es? Entonces, enfocar que esta PMO va a conllevar a una generación de valor en la empresa, ¿no? A un alineamiento de las diversas actividades, perdón, de los diversos proyectos, programas o portafolios al objetivo estratégico organizacional, ¿no? Y acá se recomienda los famosos quick wins, ¿no? Que un poco mostrar las ganancias rápidas, ganancias inmediatas de corto plazo a los patrocinadores o a los padrinos de esta iniciativa o proyecto que es la implementación de una PMO. Ofrecer apoyo constante a los proyectos, que se vea rápidamente ese trabajo, y eso en el primer mes tiene que haber notoriedad de eso, ¿no? Entonces, las ganancias rápidas son un elemento importante a ser mostrados a la alta dirección, ¿no? Algunos esquemas de cómo implementar, ¿no? Establecer las bases, iniciar con iniciativas a corto plazo, los quick wins, hacer lanzamientos con soluciones a largo plazo, soporte y mejora constante, ¿no? Hay estrategias para implementar las PMOs, ¿no? El diagnóstico, ¿no? La planeación, obtener los recursos, ajustar la metodología, ¿no? Hacer pilotos y finalmente, pues, a establecer un acuerdo conjunto de implementación con la alta gerencia. Y acá hay algunos pasos para implementar la PMO, ¿no? Y acá sí me quiero centrar, por favor. Pasos para implementar una PMO. Lo primordial, ¿no? Y que siempre particularmente ha funcionado en los trabajos encargados que uno ha tenido, tener el alto soporte, el alto apoyo total, digamos, de la alta dirección, ¿no? El famoso padrino, como siempre lo hemos denominado. Tener un modelo claro, cuáles van a ser las funciones, qué resultados esperamos, ¿no? Y eso vamos a constituirlo en el acta de constitución. Un diagnóstico rápido, un GATS en este caso, que nos permite evaluar rápidamente la madurez, estimar el esfuerzo necesario para llevar adelante esta PMO y, lógicamente, su implementación planificada, ¿no? Definir el personal de la PMO. Esto va a estar en función a la tipología, ¿no? Si es una PMO de apoyo, 2 personas, ¿no? En función también a la magnitud del manejo de proyectos, ¿no? Si se hace de apoyo, puede incrementar el número de personal. Si es una PMO directivo, significa un mayor número de personal, costos, etc., ¿no? Entrenar a los directores del proyecto y personal de PMO, desarrollar metodologías, implementar. Y todo esto va a conllevar, ¿qué cosa? Presupuesto. Y eso hay que estimarlo, ¿no? Y gestionar el cambio organizacional. Y eso es clave porque por más pequeña que sea la organización, y con mayor razón si es grande, incluso hasta una PMO de apoyo, las personas que están viendo proyectos, es decir, ¿y qué me van a enseñar? ¿Y por qué van a hacer si nosotros lo hacemos bien? Entonces hay tantas situaciones que se van a suceder. Sobre la base del apoyo de la alta dirección, facilita gestionar el cambio, ¿no? En el sentido de que la parte interna mira también quién respalda o no a esta PMO. Porque a veces las fuerzas restrictivas al cambio son tan fuertes que un equipo de PMO sin soporte o sin respaldo a alta dirección, el éxito no está. El éxito es cero, ¿no? Es probablemente que no va a funcionar. Se requiere el apoyo de la alta dirección. Para justamente en esa gestión de cambio van a haber fuerzas restrictivas y la idea es cómo enfrentar ello, ¿no? Y acá hay un acta de constitución de PMO, ¿no? Consultas, preguntas.
Profesor, yo tengo una consulta con respecto a, ¿funciona de la misma forma en el sector público? Es decir, ¿las empresas públicas también manejan PMOs? O, porque entiendo que hay entidades del Estado que se encargan bueno, no sé si de la gestión, pero sí del manejo de los proyectos, tanto públicos como privados en el sector público, como inversión privada en el sector público. Entonces, ¿requieren de una PMO o se ve de una forma más como con estas organizaciones? En el sector público, básicamente, señalamos que casi no hay PMO, ¿no? Con algunas excepciones. La refinería de Talara, que tuvo una PMO, pero tuvo la PMO porque esta refinería de Talara estuvo en un marco, ¿no?, de estándares internacionales y por tanto la exigencia era PMO, porque ya es el estándar. Y en otros proyectos, si muy bien ha habido normativa para poder implementar PMOs en los proyectos públicos, no se ha dado en la dinámica porque recuerden que la PMO antes se consideraba que era una estructura. Y crear una estructura en el sector público pueden pasar años, por no decirlo que no lo aprueben, ¿no? Entonces, primero tenían que tener la estructura aprobada y luego operar, y eso casi no se ha dado, salvo proyectos como en el caso de la refinería que les digo, y unos que otros proyectos. Incluso en la sesión anterior se hablaba de un proyecto en Arequipa, pero no hay una gran cantidad de proyectos que estén vinculados a PMO en el ámbito público. Algunas contadas, y sobre todo aquellas que se están promoviendo con asociaciones público-privadas, como por ejemplo el caso de Chincheros, ¿no?, que tiene una PMO, pero una PMO tipo de apoyo, ¿no?, en la que nadie le hace caso, ¿no? Entonces, no hay mucha, digamos, experiencia o lecciones aprendidas que poder sacar de la PMO de tipo de proyectos públicos, ¿no? Más si se está dando en el ámbito privado o en las asociaciones público-privadas, ¿no? Ahí sí, es que la característica de un proyecto de asociación pública-privada probablemente estamos hablando, pues, mínimo de 100 millones para arriba, por no decir 500 o miles de millones, y en las cuales se exigen ya estándares globales, y por tanto la gerencia de proyectos debe hablarse de una PMO. Un proyecto de naturaleza público-privado, por ejemplo, el caso de la carretera central y de entrada en ese acuerdo gobierno-gobierno es una PMO, ¿no? Como ya sabemos, incluso PMO vías, incluso se llama la PMO de este proyecto, o los panamericanos, que también se movió a través de una PMO. Entonces, eso es lo que le podría comentar, ¿no? En materia de ámbito público es muy limitado, salvo los proyectos que tengan esta característica de APPs, ahí sí se está entrando con PMOs. Y en el caso de el ámbito privado sí ya hay empresas que están en la dinámica de PMO, ¿no? Sobre todo en las grandes empresas. En las medianas no he visto mucho, en las pequeñas pues casi nada, ¿no? Eso podría comentarles. Sí, gracias, Rolly. A ver, yo voy a pasarle, Villavicencio, ¿se encuentra? Sí, profesor. Sí, yo les voy a pasar un caso que se llama Comunicados, que describe a una organización. Da cierta información para responder dos cosas, ¿no? Tres, diría yo. Propiamente el caso va a tener un conjunto de qué funciones correspondería a la PMO que se puede implementar, ¿no? Y lo otro es cuál sería el acta de constitución de esta PMO. Si gustan, el plan de implementación estimativo, el plan de implementación estimativo está más vinculado a esta diapositiva. Voy a comentar. A esta de acá. Pasos para la implementación, ¿no? En la lógica del caso que les voy a pasar, ¿ok? Entonces, yo pediría al delegado estar atento, ¿sí?, en función a los materiales que les voy a pasar, ¿ok? ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor, tenía una pregunta acerca de... Apellido, Estaba mencionando que García. García, cuéntenos, García.
Como estaba mencionando que alrededor del 50% de las PMO desaparecen en los 3 primeros años, no sé si hay algún estándar que diga desde qué tipo de tamaño de empresa, ya sea pequeña, mediana empresa, se puede implementar una PMO, porque si no, no sería rentable o al final no terminaría funcionando. A ver. Yo creo que, pensando en el caso peruano, porque esa estadística del 50% es una estadística global que hace PMI a nivel mundial, ¿no? Entonces, pensando en el caso peruano, una pequeña empresa, estamos hablando de ¿cuántos millones? ¿Alguien me puede dar un alcance? O sea, las tipologías que se manejan, ¿no? Se maneja en función a las ventas que se hace. Antes se hablaba de que era pequeña, mediana, grande, etcétera, en función al número de trabajadores, ¿recuerdan? Entonces, se nos dice que en función a ventas, ¿ok? 4,5 millones más o menos ya es de 4 millones hacia abajo es como una especie de una micro, ¿no? Una pequeña de 4 millones un poquito para arriba, ¿no? Una mediana ya maneja más o menos unos 15 millones para arriba. Entonces, cuando una PMO pequeña, estoy hablando 4 millones aproximadamente, pueda o no implementar una PMO. Yo creo que a nivel de pequeña empresa, si es que esa pequeña empresa está vinculado a proyectos, ¿me dejo entender? Si es una pequeña empresa a confecciones, una pequeña empresa a comercio, no sería tan recomendable una PMO por dos razones, su core business y la magnitud de dinero que se mueve. Entonces, pero si esta pequeña está orientado a proyectos, ¿no?, de tipo constructivo o proyectos de tipo de soluciones tecnológicas, TI, ¿no?, ahí como que podría pensarse, ojo, podría pensarse, porque no olvidemos que son el límite de 4 millones, ¿ok? Entonces sería un tipo apoyo, digámoslo así, ¿no? Apoyo. Podría pensar. Pero en la generalidad, pues no sería tan recomendable. De pequeña a mediana, ojo, ahí yo creo que sí es recomendable tener una PMO. Ya sea, si está centrado en proyectos, el core business, ¿no?, PMO de control, o si no está centrado, es comercio, es servicios, etcétera, pero ya si es un proyecto, si es una empresa pues de 10 millones. Y por ahí se piense no en constructivos, sino en proyectos de relanzar productos, etcétera. Ahí podría ser una PMO. Ahora, puede hacer una PMO dentro de la organización o puede hacer una PMO contratada, porque hay ahora PMOs que brindan consultoría, brindan servicios, ¿no? Pero de una mediana para arriba, yo creo que debe haber PMOs, ¿no? Entonces, por eso que ahora la tendencia está siendo de que se empiece a tener PMOs. Claro, estoy hablando de medianas, que se manejan ya de 15, 20 millones para arriba. Y una gran empresa debe de tener una PMO. O sea, en esas escalas le puedo comentar, ¿no? Entonces, más allá de la rentabilidad o no, o sea, la necesidad de una PMO, ¿no? Yo creo que poniéndolo en contextos, obligado de mediana y muy obligado a gran empresa, en el caso peruano. En la pequeña, en función a que si su core business es proyectos, yo creo que ahí deba de pensarse en una PMO. En la tesis que trabajé, por ejemplo, la empresa es una empresa mediana, ¿no? Y se hizo su trabajo luego de la tesis y todo lo demás de implementarle su PMO, ¿no? Entonces, ahí sí amerita porque su core business es proyectos, por ejemplo, ¿no? ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro comentario? Ok, entonces llegaríamos hasta este punto. Villavicencio, yo le voy a pasar el caso comunicados,
Ok, a ver, no sé si lo tengo acá. A ver. Ahí les voy a mandar un material adicional que es relacionado a las funciones que hemos estado viendo, ¿ok? Sí, lo tengo el caso. Ya. ¿Consultas, preguntas finales? Villavicencio, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor, me va a enviar el caso, un material adicional y la PPT de hoy para la otra, ¿cierto? La fecha. En todo caso, vamos a quedar, la idea es pues que hoy día lo socialicen, lo tengan, y al máximo al próximo viernes. Ojo, hay una secuencia, creo, de grupos, ¿sí? Hay una secuencia de grupos. Entonces, a ver, la siguiente sesión va a ser, el grupo que corresponda va a ser la presentación del caso. Eso no quita a que se entiende que no todos resuelven de la misma manera, ¿no? A que convoquemos a un segundo grupo y a uno de sus integrantes le preguntemos, ¿no?, sobre algunos aspectos. La nota que saca ese participante es nota del grupo, ¿ok? Pensemos en esa lógica. Vuelvo a reiterar, hay un equipo que es responsable de presentar, sí, porque corresponde, hay una secuencia. Pero a la vez hay un segundo equipo que se le va a convocar a cualquier persona, no necesariamente al coordinador, para algunas consultas que se van a realizar. Eso significa que la nota que saca esta persona del grupo 2 es la nota del equipo que se va a convocar. Lógicamente el equipo 1 ya va a tener la nota en función a que si todos intervienen, y si solo interviene uno, ya saben ustedes que se le pregunta a los demás, porque la idea es tener la nota de todos los integrantes. ¿Ok? ¿Consultas, comentarios? Bien, entonces llegaríamos hasta este punto. El trabajo comunicados es la que se va a gestionar y que esperemos el viernes en la noche, medianoche, tener el planteamiento del equipo respecto al caso. ¿Okay? Gracias y muy buenos días a cada uno de ustedes. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Buenos días. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego.